Yami y yo somos compañeras de manifestación y una de las cosas que hacemos para empoderar a la otra es contarnos cada historia de éxito que tenemos. Tan solo sea nuestra o de un otro, nos encanta y nos empodera aún más. Somos indestructibles y al día de hoy sabemos que podemos conseguirlo todo. Al día de hoy yo quiero hacerlos mis compañeros de manifestación, mis compañeras de manifestación, a ustedes también, y acercarles la historia de Jim Kwik. Jim Kwik, como hablé en el episodio anterior, es un orador y autor bestseller en Nueva York y un ejemplo de cómo mediante la lucha se puede salir de cualquier adversidad. Él cuenta su historia desde un punto en el que no se da cuenta de que lo que hizo fue manifestar. Una persona que está un poco sumergida en el mundo de la manifestación y sabe cómo sucede, ve su historia y dice claramente lo que él estaba haciendo era visualizar, no solo visualizar, sino sumergirse en una experiencia que se recreó tal cual podía recrearse esa experiencia. Bueno, siéntense, caminen, hagan lo que quieran, prepárense su mate porque esta historia es muy hermosa y tiene de todo, principalmente desarrollo personal y también manifestación, aunque cuando él lo plantea, esto lo pasa por alto total. Así que aquí voy. Conocí a Jim Kwik por una entrevista que le hizo mi amigo Lewis del podcast School of Greatness y a partir de ahí lo empecé a estudiar porque me pareció fascinante su historia. Leí sus libros, asistí a conferencias que hizo, por ejemplo, el año pasado con Tony Robbins, que la verdad que enseña técnicas para memorizar, como les decía en el episodio anterior, que están muy buenas. Pero ahora vamos a lo que vinimos, que es la historia de él. Esto es Construyentes, soy Cheika Parker. Las aprovecho a decir que si están disfrutando estos episodios y quieren más, ayudaría mucho que nos sigan en Spotify o se suscriban a YouTube, que nos dejen sus comentarios. Pueden hacerlo tanto en Spotify como en YouTube. También pueden contactarme a mí en mi Instagram, que es cheika.parker, y hacerme llegar sus reflexiones, que la verdad empodera muchísimo este espacio y me motiva mucho más para traerles cosas cada vez más interesantes y que los nutran, porque la verdad que este es un espacio absolutamente dedicado para ustedes, para su crecimiento. Como siempre les digo, tierra fértil segura para que puedan hacer crecer sus sueños. Jim Kwik, cuando era niño, estaba en la escuela, se subió a una silla porque había, si no me recuerdo mal, fuegos artificiales, llamó a sus compañeros y un compañero le sacó la silla, se golpeó con la estufa, se cayó al suelo y tuvo una lesión cerebral. A partir de ahí, sus mismos padres dicen que él no fue el mismo. Le costaba muchísimo aprender y claro, recordemos que lo que nosotros creemos, lo más lo empoderamos, así que tanto lo creían los profesores como los creía él mismo, como sus padres. Él estaba en un ambiente en donde le decían que él no podía leer bien, no podía hacer esto, no podía hacer lo otro. Entonces su campo se iba limitando. No podía leer en voz alta, se ponía muy nervioso, le costaba mucho aprender y entender. Pero él tenía la semilla, la motivación de que quería hacer sentir a sus padres orgullosos, entonces no se rendía. Tenía que preparar un reporte en la secundaria para aprobar y eligió a Leonardo da Vinci.
Estoy pensando cómo voy a plantearlas porque es muy interesante todo. Hay una parte que va con el desarrollo personal y otra que va por manifestación. Eligió a Leonardo da Vinci y empezó a prepararlo. ¿Cómo logró leer? Cuando era muy chico, luego del accidente que tuvo, empezó a ver cómics y él se sentía un niño muy diferente a los demás y absolutamente separado del resto por las circunstancias en las que estaba. Y empezó a sumergirse en el mundo de los cómics, principalmente X-Men, en donde había estos fenómenos que eran diferentes a los demás y él se sentía totalmente identificado con ellos. Un día en su lectura, él, gracias a esos cómics, él empezó a leer con fluidez, leía una y otra vez, se sumergía en el mundo. Él vivía en una, creo que en el este de Nueva York, que es justo en donde supuestamente está la escuela de X-Men, si no recuerdo mal. Cuando llegó a la parte de la lectura en donde descubrió que la escuela estaba ahí, tuvo una misión. Y a partir de ahí agarró su bicicleta y empezó a pasar todos sus fines de semana andando en bici en busca de esa escuela. Su mayor sueño era encontrar esa escuela y decirles que él era un fenómeno como ellos, que era diferente a los demás y que quería desarrollar sus poderes ahí. Todo esto era un niño y a mí eso me llena de ternura. Lo hizo consecutivamente durante muchísimos años hasta que alguien le dijo que eso era un cómic y no era verdad. Volviendo a la historia de lo que tenía que preparar para Leonardo da Vinci, cuando él siempre tenía mucho nervio de exponer en público, pero se estaba esforzando muchísimo para preparar ese reporte de la vida de Leonardo da Vinci, en la que había estudiado un montón y estaba totalmente preparado. Cuando llega el momento de la entrega, estaba seguro de que le iba a ir bien y que iba a hacer a sus padres orgullosos. El profesor le dice que para exponer eso lo iba a tener que exponer de manera oral. Ese día él decidió decir que no había hecho el reporte, aunque era mentira, porque realmente no podía exponer oralmente y le daba muchísima vergüenza y se sentía muy mal y se sentía incapaz de hacerlo. Así que volvió a su casa y le dijo a sus padres que le había ido mal. Con todo ese pesar que tenía de no ser orgullosos a sus padres, que era lo único que quería, fue a la casa de un amigo que tenía un padre que parecería ser que tuviera mucho dinero. Estaba en la casa de él y le preguntó a este hombre, el padre del chico, cómo le estaba yendo en la escuela. Y este hombre, Jim, se puso a llorar. El hombre muy amablemente le ofreció darle un tour por la casa y empezó a preguntarle al respecto. En ese recorrido que lo llevó, Jim le contó todo, porque estaba totalmente colapsado y le contó la decepción que tenían sus padres sobre él, el mal ejemplo que le estaba haciendo con sus hermanos más pequeños y este hombre le pregunta, cuando ya están solos, se detiene en un pasillo y le pregunta qué es lo que vos querés conseguir con tu educación. Y Jim se queda porque no tenía ni idea, nunca se había hecho esa pregunta. Y él le dice, no tengo idea, nunca lo había pensado. Entonces el hombre saca un journal, a lo que Jim piensa que los journal era algo que solamente tenían las niñas pequeñas
en donde contaban sus cosas de sus días, pero ese hombre tenía un journal que estaba totalmente escrito. Arrancó una hoja de ese journal y le dijo, escribime acá todas las cosas que vos quieras conseguir de la escuela. Pensalo y listalas todas. Todo lo que vos quieras conseguir en la vida. Entonces Jim empieza a escribir y a escribir algunas cosas, pensando que no se la iba a pedir. Se la pide, con mucha vergüenza se la da. El hombre las lee con mucho respeto y le dice, Jim, vos estás a esta distancia, mostrándole una distancia muy corta entre sus dedos, a esta distancia de conseguir lo que querés. Lo que Jim le dice o piensa, no puede ser. Cuando le dice que no puede ser, el hombre remarca esa distancia y le muestra que es la distancia exactamente que ocupa su cerebro. Y le dice, ahí adentro está la respuesta, en tu cerebro. Lo lleva a una librería y elige varios libros de desarrollo personal que él tenía. Lo pone sobre el escritorio y le dice, quiero que leas todos estos libros para la próxima semana y vuelvas a buscar más. Él dice, no, claramente usted no entendió nada. Yo no puedo leer, yo no sé aprender. Y le vuelve a decir, todos estos libros en una semana y que vuelvas a buscar más. Entonces, él se lo lleva y dice, a ver, yo ya tengo que leer para mi propia escuela, además tengo que leer estos. Él, aún así, tomó el desafío porque tuvo esperanza, porque pensaba que nunca iba a poder conseguir las cosas de esa lista, y ese hombre le estaba diciendo que su respuesta estaba en el cerebro. Entonces empezó a leer. Empezó a leer, no comía, no dormía, no salía con amigos, no tenía distracciones, solamente leía. Pero en ese sacrificio de no comer nada, claramente su cuerpo no aguantó, se desmayó, se golpeó la cabeza y volvió a estar internado. Perdió un montón de peso, estuvo muy mal, él se sentía en un pozo total. Y aún así decía, no puede ser la vida así, tiene que haber una forma de solucionar eso. Cuando estaba pensando eso, vino una enfermera y le trajo una taza que tenía la cara de Albert Einstein y una frase abajo que decía, ¿cuál es esta frase? Aguárdenme. Que es el mismo nivel, pues lo hacen en inglés, el mismo nivel de pensamiento que creó el problema no creará la solución. Un poquito de lo que decimos siempre, ¿no? Que es cambiar el pensamiento, porque el pensamiento lo que crea cosas y muchas veces el pensamiento es el que crea el problema y es otro lo que va a crear la solución. A partir de ahí lo tomó como una señal total. Entonces en ese momento él dijo, voy a identificar cuál es el problema. El problema es que yo soy una persona que aprende muy lento, entonces debería aprender cómo aprender más rápido o mejor o tener mejor memoria. Entonces dijo, ¿dónde puedo aprender esto? En el colegio. Entonces volvió y se fijó en el listado de todas las clases y descubrió que no había ninguna clase que te enseñe cómo aprender. Y ahí dijo, no puede ser. Y ese momento fue su momento de iluminación en el que dijo, yo tengo que averiguar cómo hacerlo. Y fue a leer para aprender cómo aprender. Y bueno, yendo al lugar más soleado luego de ese pozo, hoy en día es una de las personas que da conferencias de cómo aprender más rápido. Volviendo a la parte de la manifestación, o sea, esto ya es muy precioso, ¿no? Cómo conseguir que el momento de lucha sea en realidad el momento de poder, ¿no?
siempre, y todos tendríamos que detenernos un poco a ver qué es lo que nos hace sufrir y cómo salir de eso. Y porque muchas veces es eso lo que nos genera un propósito. Claramente el propósito de este hombre hasta hoy en día sigue siendo enseñarle al mundo y motivar a las personas que están en una situación parecida a la de él, o incluso personas que quieran leer más rápido, aprender más rápido y demás. Pero una de las tantas cosas que él consiguió siendo más grande fue dar charlas en donde enseñaba a actores. Se empezó a hacer muy popular porque, claro, una de las cosas que él aprendió es técnicas de memorización. Por lo tanto, para aprender las líneas a los actores les era muy nutritivo. Entonces lo contrataban muchísimo para capacitar actores. Un día fue a los estudios de Fox y estaba capacitando a un grupo de actores. Cuando terminó, estaba comiendo algo y se cruzó con un hombre. Se presentó ante este hombre y le dijo, muy buena charla. Y nada, empezó a hacer sociales con este hombre y este hombre le dice que es muy, muy, muy motivante la charla que él dio. Y una de las cosas que le pasó a él es que vio un póster mientras que estaba hablando con este hombre de una película de Wolverine que se estaba por estrenar. Y le dice, wow, no puedo esperar que se estrene esta película. Y le dice, no sabía que te gustaban los superhéroes. Y le cuenta que estaban por hacer un set de filmación de 30 días para una película y le pregunta si quería asistir. Él tenía otro compromiso, pero en su cabeza dijo, sí, claramente sí. Al otro día lo pasaron a buscar para ver el set de filmación, era, nada más. Lo pasaron a buscar, este mismo hombre, y lo lleva. Para su sorpresa, había si no me acuerdo mal, era un avión. Y cuando sube al avión, ve que está todo el elenco de X-Men. Y obviamente se emocionó un montón. Y él cuenta que él se sentó entre Jennifer Lawrence y Halle Berry. Y estaba charlando con ellos, enseñándoles técnicas de memorización y demás. Y cuando llegaron, lo primero que vio del set de filmación fue la escuela que él había estado buscando todos esos fines de semana en Nueva York. Bueno, claramente la historia hasta acá ya es valiosísima. Más que nada por el factor de manifestación. ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cuáles son las posibilidades? No existía en realidad eso. Y el universo le trajo lo más parecido a lo que él había manifestado sin saber que estaba manifestando. Y lo peor es que lo cuenta sin saber que esto es manifestar. Eso es lo que ya a esta altura que estimo que se habrá cruzado con mis heroínas de manifestación y se le habrán dado un par de cachetadas y decirle, ¿te diste cuenta lo que es esto en realidad? Pero la verdad esa es una historia que a mí me fascina, me fascina, me fascina. Y por eso es tan importante en qué gastamos tiempo. No, a veces nuestras acciones tienen eco en un futuro un poco más lejano del que nosotros queremos tener. Pero es muy importante lo que nosotros tenemos en la cabeza y lo que nosotros perseguimos. Porque todo se hace realidad. Y manifestamos todo el tiempo. Manifestamos todo el tiempo. Y incluso cuando estamos en busca de los peores escenarios. Por eso es tan importante
tratar de trabajar en la conciencia, tratar de trabajar en qué tenemos en la cabeza para decidir un poco que esto que es tan mágico está a nuestra merced. Bueno, espero que les haya sido inspiradora esta historia de Jim Quick. Y soy Sheikha Parker. Esto es Construyentes. Que tengan un día lleno de sorpresas y maravillas. Se lo merecen.